pregunto? ¿Cuál es? Te pregunto. ¿Y cuál es? Te pregunto. ¿Y cuál? Hola, bienvenidos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. No sé qué estarán haciendo en este momento, pero deberían ponerse de pie. Hoy me visita alguien, en realidad visito a alguien al que ni siquiera pude soñar con invitar al podcast. Lo idolatré por su fútbol, su forma de ser, por lo que significó y significa para Uruguay, y hace poco tengo la dicha de conocerlo personalmente. Le comenté este podcast y no dudó en decir que sí, y acá estamos en su casa grabando. Increíble pero cierto. Te deben aburrir los adjetivos pomposos, por lo que te saludo directamente. Diego Forlán, bienvenido a Igual Nadie Te Preguntó. ¿Qué haces, Felipe? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, por suerte. ¿Cómo te lleva este momento de vacaciones? Bien, disfrutando. Un momento especial por el tema de la pandemia, ¿no? Pero bien, disfrutando un poco las vacaciones. Pudimos estar un poco con la familia, una especie de burbuja, que eso hacía tiempo que no estábamos. Así que la verdad que en ese sentido fue algo muy positivo. Vi y escuché muchas notas tuyas antes de preparar esta. Vamos a ver si estoy a la altura. Tengo que arrancar con un repaso biográfico. Me encantaría que fuera corto, pero no sé si voy a poder, porque a veces el tiempo afecta la memoria y se pierde dimensión de lo que fue tu carrera como futbolista. ¿Saldrá corto? Diego Forlán Corazzo es un exfutbolista uruguayo y ahora director técnico, nieto, hijo y hermano de futbolistas, con los que suman, por ejemplo, 4 Copas Américas. De chico practicaba tenis y fútbol, con el profesionalismo de siempre, pero sin saber qué camino seguir. Estuvo en inferiores de Peñarol y de Danubio antes de ir a Argentina a probar suerte Independiente, donde quedó, definió su deporte y debutó en primera. De ahí pasó al Manchester United, equipo que era el mejor del mundo en su momento. De ahí a Villarreal, donde formaron el mejor submarino amarillo de la historia, con Juan Román Riquelme y sus amigos. Luego llegó a Atlético de Madrid, donde ganaron la Europa League, de ahí a la Bota de Italia para jugar en el Inter, vuelta al continente para firmar por Inter, cruce de océano para jugar en el Cerezo Osaka de Japón, regreso al país para ponerse la de Peñarol, otro viaje largo para llegar a la India y defender al Mumbai City, y por último, Kitche de Hong Kong. Con la selección uruguaya debuta en la sub-20 del 99, la del Mundial de Nigeria, y desde ahí no para hasta 2014, cuando se retira de la Celeste. Por nombrar algunos logros colectivos: Premier League, FA Cup y Community Shield de Inglaterra, Europa League, Supercopa de Europa, Copa América, Campeonato Gabullo, Campeonato Uruguayo, Premier League, Copa FA Cup y Community Cup de Hong Kong. Y si quiero nombrar algunos individuales: doble Pichichi de España, doble Bota de Oro de UEFA, máximo goleador de la historia de Villarreal, máximo goleador uruguayo en España, mejor jugador de la final de la Europa League, parte del equipo estelar de Sudáfrica 2010, balón de oro de ese mundial, mejor gol, máximo goleador de la historia de la selección uruguaya, doble charrúa de oro, participación en 3 Copas Américas y 3 mundiales, hasta que en 2019 le puso broche de oro a su carrera con un partido de despedida impresionante en el Estadio Centenario con futbolistas de puta madre. Como DT debutó en Peñarol y hoy analiza posibilidades para seguir dirigiendo. Está casado con Paz Cardoso, padre de 3 hijos, Martín, Luz y César, con el cuarto en camino. Seguramente de algo me olvidé, pero creo que se entiende la magnitud del invitado. Muchas gracias. No. Espectacular. La verdad que mucho más de lo que uno hubiera imaginado cuando uno soñaba ser jugador de fútbol, y la verdad que agradecido por haber tenido la oportunidad de haber vivido tantas cosas muy lindas, haber crecido profesionalmente y como persona, y bueno, haber tenido la oportunidad de dar vuelta al mundo, ¿no? Justo tuve, en estos tiempos que te conocí, pude probar tu memoria, o sea que de todo lo que yo dije te acordás perfectamente. Sí, después algunas cosas capaz que después te va pasando y te vas olvidando y es como que te recuerdan, ¿no? Pero sí, bastante. Hay un juego que hacemos, que es que yo le mando por WhatsApp fotos que voy encontrando en internet, fotos que directamente no dicen mucho más allá de una foto en la que está él con la camiseta de alguno de sus clubes y un rival. ¿Y qué es lo que haces? Sí, te voy diciendo que muchas veces son partidos y a veces son momentos, ¿no? Porque, por ejemplo, había una, la del Manchester United, me acordaba perfecto que era por la camiseta, todo, y el día me acordaba que era contra el Charlton, fue en el 2002, ahí nomás hacía poco que había llegado. Y bueno, obviamente por el tipo de marca de camiseta, por la camiseta, si es alternativa o no es alternativa, más o menos me voy acordando. Le pifié a poquitas, ¿no? Digo, no, es impresionante, es más. Una o dos, pero después en general, digo, después a veces te digo exactamente el partido y a veces te digo más o menos el año, ¿no? Porque pasa que claro, a veces, viste, como no son años de enero a diciembre, viste, que capaz son años cruzados. Claro, son años cruzados y a veces eso te complica un poquito más, ¿no? No quiero entrar en discusiones con otras generaciones, pero si hay una mesa en la que se sientan los futbolistas más importantes de nuestra historia, me animo a decir que vos estás ahí.
¿Procesaste todo eso que lograste o está la mecánica y la ambición deportiva que te lleva a decir, no, lo que logré es normal? Yo qué sé, no, sé que no, son logros importantes, sé que somos privilegiados por tener una historia espectacular y muy rica en lo futbolístico, para ser tan pocos, que es lo que la gente se asombra. La verdad que para mí, digo, haber quedado en la historia de diferentes maneras hoy en día y que la gente te recuerde, para mí ya eso es muy importante. Después yo creo que es muy a gusto personal quién es o deja de ser, digo, quién está dentro de los tantos mejores jugadores dentro de lo que es la historia del fútbol uruguayo, porque la verdad que han pasado muchísimo, van a seguir pasando, y es difícil elegir a alguien. Por lo menos haber quedado en la historia es algo muy importante y la verdad que me enorgullece a mí y a la familia también, ¿no? El fútbol te llevó a vivir una rueda infinita de obligaciones. Partido, entrenamiento, viaje, partido, entrenamiento, viaje. Cavani dijo un día, metafóricamente, que estaba preso del fútbol. ¿Cómo te sentís hoy estando en tu país sin ninguna obligación, ni como futbolista ni como director técnico? Yo me siento muy bien, la verdad que me encanta Uruguay, cada día que pasa me gusta más. Me siento muy cómodo, está mi familia, es el lugar donde uno pertenece, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia que tenés estando acá, la familia, hoy en día con tus hijos, ellos están con los primos, entonces digo gira en torno a la familia para mí, ¿no? Ese es el sentido de todo, la familia, los amigos, y el estar acá hoy en día, estar formando la familia que estamos formando y poder ver, disfrutar a ellos, que para nosotros es la prioridad, es lo que te llena, ¿no? Entonces... ¿Y coincidí con Cavani? Sí, yo en realidad no diría esa palabra preso, diría, yo lo digo, mi manera de verlo era más como un servicio militar, ¿viste? Era como más o menos el sentido a lo mismo, pero diferente manera de ponerle un término, ¿no? Pero era en un momento, imagino que era cansador. No, para mí no, a mí me encantaba. Me encantaba, y por ejemplo ahora que estaba como director técnico y me tocaba hacer concentración y viajar y estar, obviamente acá en Montevideo viajas menos, pero un poco más con el tema de la Copa Libertadores, o cuando fuimos a la pretemporada en Los Ángeles, no, me encanta. La verdad que lo disfruto mucho, sabés que es un corto periodo de tiempo, porque digo, pero vas y venís, a veces obviamente que querés estar, te perdés de muchas cosas, pero también vivís otras que son muy lindas, y es lo que vos estás acostumbrado a hacer, así que en ese sentido yo la verdad que lo disfruté mucho y tuve la oportunidad de estar para eso, ¿no? 100% para dedicarme a jugar y hacer solo eso. Entonces digo, no era que tenía otras cosas que capaz que me hubieran quitado tiempo, ¿no? En este caso era solo eso, entonces lo disfrutaba de esa manera. ¿Cómo es hoy en día un día de Diego Forlán? Un día hoy, no, digo, trato de hacer ejercicio de mañana, ya sea correr, sea hacer gimnasio, diferentes estilos, ¿no? Vimos que está con la calistenia. Sí, arranqué con calistenia también. Me encanta, está bueno, lo había visto por internet, en Instagram, y veía, y es un ejercicio que en realidad yo venía haciéndolo diferente, esto es un poquito más específico, y encontré una gente que están haciéndolo acá en Uruguay, y la verdad que está bueno para ir agarrando las técnicas y los diferentes estilos, que no es nada fácil, y uno tiene que ir generando fuerza de diferentes músculos, porque a pesar de tenerla, hay ciertos ejercicios que lo necesitas, y la verdad que es como otro reto, otro desafío diferente, y es una de las cosas que hago. También juego al tenis o juego al pádel, o salgo, como te decía, a correr. Entonces la mañana generalmente trata de arrancar así. Ahora que estamos de vacaciones, pues generalmente sí, o me levanto muy temprano y hago ejercicio, después ya llevo a los niños al jardín. Después, dependiendo de los horarios, ahí si tengo libre, bueno, aprovecho ese momento para poder hacer alguna actividad. Una vez tengo reuniones o diferentes tipos de cosas para hacer, entrevistas o cosas de trabajo, y bueno, y después ir a buscar a los niños, y en la tarde, depende de qué actividades tengan ellos, acompañarlos, y bueno, ir buscando momentos y estar con la familia, ¿no? También. Igual el deporte no lo va a abandonar. No, porque a mí, tengo tiempo, me hago tiempo, si no lo tengo. Tengo el privilegio de poder tener un gimnasio en casa, entonces no tengo ninguna pereza de levantarme temprano. Si me tengo que levantar a las 6 de la mañana, 5:30, 6, hago el ejercicio que tenga que hacer, y
y porque el día es complicado y tengo que hacer otro tipo de cosas y no puedo hacerlo después. Trato de evitar de hacerlo de tarde, no es algo que me encante, la verdad. Me acostumbré mucho a hacerlo de mañana y prefiero igual levantarme temprano y hacerlo de mañana y no hacerlo de tarde. Aparte, más con nenes chicos es como que de tarde... Tenés que aprovechar mientras duermen. De tarde, ya son más grandes, duermen menos, digo, el más chico duerme, ¿no? Y va a dormir el que, esperemos, el que viene. Pero de tarde ya es como que estás para ellos, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a ver, un deporte que me gustaba mucho era el golf. Y el golf sí lo hacía de tarde, a veces de mañana, pero de mañana voy a jugar al tenis. Y demanda mucho tiempo y de tardecita es muy lindo, me gustaba, siempre jugué mucho más de tardecita que mañana el golf, pero de tardecita me tengo que ir de casa, ¿viste? Entonces ya son 2-3 horas que te vas y prefiero estar con ellos, ¿no? Entonces, si el día de mañana a alguno de ellos les gusta, capaz que ya es mucho más fácil y ya vamos. Tenés la excusa. Claro, pero en este caso, digo, prefiero estar acá y compartir momentos con ellos. Sudáfrica 2010 fue un hito importante en tu carrera, ya te deben haber preguntado todo al respecto, quiero ver si encuentro un camino distinto. Primero, me acuerdo que en su momento se habló mucho de la preparación física que hiciste con Santi Alfaro, profe que te entrenó durante muchos años y hoy te acompaña en tu cuerpo técnico. Para ese entonces, que un futbolista hiciera un trabajo específico, además del que hacía en el club, era una locura o, mejor dicho, una novedad. Hoy es normal y muchos lo hacen. ¿De dónde surge esa idea? No surge de ningún lado, no. Mía, yo en realidad, yo ya venía trabajando por mi lado desde el año 96, donde empezaba a hacer ya mucho trabajo de gimnasio para ir agarrando más fuerza, tener un poquito más de adquirir esa fuerza, ¿no? de crecer un poco muscularmente. Y en realidad en ese momento las pesas estaban mal vistas dentro del fútbol y bueno, pero vi que me estaban haciendo bien, que podía complementar y bueno, de ahí empecé a trabajar, empecé a hacerlo y bueno, a medida que fue pasando el tiempo fui adquiriendo otros tipos de trabajo, fui hablando con diferentes gente que fui conociendo a lo largo del camino y después ya por el año 2005 conozco a Santi y bueno, ahí profesionalizamos un poquito más esa área donde yo lo hacía más autodidacta, ¿viste? Y bueno, de ahí empezamos a hacer trabajos. Ya veníamos haciendo sobre el final de las temporadas de allá, arrancamos por abril, mayo, donde hacíamos un tipo de trabajo como para poder potenciar un poquito más el final de liga, donde generalmente físicamente te caes un poco más, pues ya es un año largo, donde muchos partidos, muchos viajes, muchas competiciones, también los viajes que hacías cruzando el Atlántico para venir a jugar con las eliminatorias. Entonces terminaba siendo un desgaste y generalmente se daba sobre el final de temporada, que terminaba la temporada allá y tenías o Copa América o eliminatorias o bueno, nosotros no tuvimos el 2006 el Mundial, pero siempre tenías alguna competición oficial. Entonces ahí es donde empezamos a hacerlo. Después, a medida que veíamos que eso nos iba haciendo bien, porque claro, empezamos de menos a más, ¿no? Entonces no eran muchos trabajos, era un poquito más como un condicionamiento. Me iba sintiendo bien, iba terminando las temporadas mucho mejor y tal, después cuando venía con la selección me sentía bien también y bueno, lo seguimos haciendo todos los años. Eso era más sobre el final de temporada, los demás años ya lo hacíamos más durante todo el año, un poquito menos porque yo lo hacía solo, entonces es diferente cuando trabajas solo. Santi después podía venir algún mes, entonces hacíamos ahí algo mucho más fuerte y ahí siempre era más al final de liga porque él también estaba con sus compromisos profesionales. Y a medida que fue pasando eso se dio naturalmente y bueno, después se dio la clasificación al Mundial del 2010 y ahí en el 2010 ya el trabajo fue mucho más intenso. Sí, asumimos un riesgo importante porque fue un trabajo duro. Estamos hablando que en ese momento nosotros, vos ponete a pensar que en un mes el equipo nuestro habrá hecho, no sé, 25 entrenamientos, por decirte, más los partidos o por darte una idea, y nosotros a eso sumarle más de lo que mis compañeros habían hecho en ese mes para el previo al Mundial, y suma que yo habré hecho, no sé, entre 25 mis compañeros, pone que yo podría haber hecho entre 60, 70, 80 entrenamientos. Es decir, sí, claro, casi el triple de ellos, ¿no? Entonces, el doble de ellos. Entonces, era mucho, ¿no? Era bastante, digo, pero bueno,
Ahí el riesgo igual lo asumís, ¿Eh? en esos casos los asumís siempre vos el riesgo. El riesgo, sí. De que sí. hubiese alguna lesión, por ejemplo. Claro, se podría haber dado. Sí, se podría haber dado. Digo, tenía un cuidado, tenía una buena alimentación, un buen descanso, pero bueno, está. Igual las lesiones aparecen. Por eso, si fue un riesgo, digo, siempre asumís un riesgo, en este caso sí, pero mismo nosotros entrábamos en el Atlético de Madrid en ese momento, entrábamos, no sé, a las 10 y yo ya me levantaba a las 6 de la mañana, entrenaba, desayunaba y después ya iba de vuelta allá, entrenaba al gimnasio, entrenaba de vuelta con el plantel, comía bien, me alimentaba, ya ahí te estoy hablando de tenía casi 3 entrenamientos. Y después dormía en la siesta, una buena siesta, porque sí, pues estaba cansado, y después de tarde ya hacía otro tipo de entrenamiento. Obviamente que no eran todos entrenamientos intensos, era muy intenso el de la 4 mañana. entrenamientos Claro. por día. Y lo mismo después cuando vine acá a la selección, que nosotros entramos 9:30, y lo mismo ahí ya me levantaba a 5:30. Es más, nosotros hicimos adelantar el horario de apertura de Biguá no en ese momento, más después con los meses o el año, porque en ese momento creo que Biguá abría a las 7 de la mañana y nosotros estábamos, o abría a 6:30, nosotros llegamos creo que abría a las 7 y nosotros nos abrían a las 6 Para o que algo pudieras así, hacer el sí, entrenamiento. claro. Sí, pedimos permiso y nos dieron permiso. La verdad que se portaban muy bien con nosotros y nosotros llegábamos como media hora, 45 minutos antes de que abriera el club. Justo ese año también en Sudáfrica, pero no por nada de fútbol, surge el término efecto Mandela, no sé si lo conoces, pero hace referencia a creencias populares o falsas verdades que se establecen por repetición, que la gente toma como ciertas aunque no lo sean. Y vos tenés una historia que puede ir o no con ese efecto. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de efecto Mandela de el pedido de pelotas Adidas Jabulani antes del Mundial? No, eso no es verdad. Hay que terminar con ese mito. Sí, no es verdad, porque la verdad que no te lo va a dar una empresa como Adidas, te va a dar las pelotas a vos antes. No. Digo, en ese caso se la tendría que dar a todo el mundo. Claro. No, para nada. O sea que ¿cuándo fue la primera vez que... No, cuando vine acá a la selección. y tuviste igual un tiempo antes? No, en tiempo antes, ¿en qué sentido? Cuando arranca la preparación para el Mundial, a la par de todos los equipos vos tenías la pelota. O sea que no hay una ventaja en cuanto a tiempo. No, nada. No, ¿cómo le? No, es imposible. No existe. No, Adidas no te va a dar una ventaja a nadie. Digo, no te la va a dar la FIFA. Es decir, es FIFA que se ve que tiene las pelotas y es el que la va y la destina en los diferentes lugares, diferentes federaciones, ¿no? Y sos consciente que hasta hoy en día se dice que sí. Sí, dicen que sí. No, pero no. Ya Para está, nada. sacamos el mito. Nacho González, en su capítulo acá en el podcast, contó que la eliminatoria para ese mundial no había sido color de rosas, había sido todo lo contrario, pero se logra clasificar y cuando arranca la preparación para ir a Sudáfrica empieza un cambio en la relación entre la selección y la gente. Uno de los que encabeza ese cambio sos vos y tenés una herramienta, que ahora la usás también, que es Twitter, que hoy es algo común, pero en ese momento no se hacía, que vos le mostrabas a la gente a través de tu cuenta de Twitter lo que estaba pasando en la selección. ¿Por qué se te ocurre o por qué hiciste eso en su momento? No, bueno, apareció Twitter y bueno, me abrí una cuenta y bueno, de ahí empecé a manejarla y se dio la oportunidad de poder mostrar a la gente, ¿no? Era algo nuevo y poder mostrar a la gente en realidad el detrás de escena de cómo eran las cosas, digo, dentro de lo que se podía mostrar, porque habían otras cosas que no. Tratar de mostrarle un poco de cómo se estaban dando los entrenamientos, las diferentes cosas, las bromas, lo que se hacía en el día a día cuando estábamos concentrados, las comidas, los asados, o cosas que se podían mostrar, ¿no? La verdad que en ese sentido era divertido y la gente se divertía también, porque claro, estando acá, estando lejos y viendo un poco detrás de escena lo que estaba sucediendo, digo, a ver, yo trato de ponerme en el lugar de la gente. Digo, obviamente que uno era profesional, es profesional de este deporte, pero era jugador de fútbol en ese momento, pero no se olvida de que cuando uno es simpatizante de un deporte, le gusta saber cómo son las cosas detrás de escena, ¿no? Porque al final lo que uno ve es la cancha de entrenamiento, todo bien, pero no ves, o cuando llegas al entrenamiento, o viene una broma, o lo que hace, o que uno te diga, estoy cansado, ¿no? Yo qué sé, diferentes tipos de cosas que le pasa a cualquier persona, ¿no? Entonces trataba dentro de lo que se podía mostrarle un poquito de esas cosas para que se entretuvieran, ¿no? ¿Y qué pasó con Agüero? ¿Qué competencia había interna? Porque Agüero estaba haciendo algo parecido en Twitter.
¿Por qué decís? Nacho González cuenta que iban comparando a ver cómo iban de crecimiento en redes. No, porque ellos me jodían, ellos me bromeaban, mis compañeros de cuánto tenía el Kun y cuánto tenía yo. Pero no, en ese momento tenía más yo, tenía más. Lo que pasa es que también yo tenía la oportunidad que tanto dentro de la selección podía mostrar muchas más cosas que otros, ¿no? Porque ahí depende mucho también del entrenador o del club, de la federación que te permita, ¿no? Entonces podés mostrar un poco más de intimidad. Al mostrar un poco más de intimidad a la gente le gusta más, y es lo que busca, ¿no? Entonces tenía esa ventaja. Y hoy, 10 años después, ¿qué opinión te merecen las redes sociales? La verdad que son muy buenas, digo. Hay que saber manejarlas, hay que saber qué tipo, ¿no? En mi caso, digo, uno trata de mostrar ciertas cosas, no tantas privadas dentro de lo que se puede mostrar, pero sí, digo, yo creo que son una herramienta muy buena dentro de lo que es la información. Hoy en día los informativos y bueno, las diferentes páginas de internet se basan mucho en lo que sucede en las redes sociales, ¿no? A veces no necesitas irte o esperar un informativo como era antes para ver la veracidad de lo que estaba sucediendo, ¿no? Alrededor del mundo. Entonces hoy en día la noticia llega mucho más rápida dentro de lo bueno y también de lo malo, ¿no? Pero bueno, digo, hay que saber manejarlo, ¿no? Tenías una linda costumbre como futbolista, que era, al llegar a un nuevo club, dar la conferencia de prensa de presentación en el idioma local. ¿Era por respeto, por demostrar compromiso o porque te divertía aprender distintos idiomas? Cuando llegué a Inglaterra, pues sabía inglés, digo, y había estudiado toda la vida, entonces me pareció, digo, dentro de lo que podía y entendía, hacerlo en inglés no tenía ningún problema, no iba a tener, no me pareció, difícil hacerlo. Después fui a España, obviamente en español no iba a tener ningún problema. ¿Había mucha ciencia? De ahí me fui a Italia y me pareció bueno, digo, había hecho italiano yo, entonces me vi con capacidad para poder hacerla, no fue tan fácil. Lo mismo pasó con Brasil, digo, como tenía la posibilidad, y digo, en eso no tengo vergüenza, digo, si no me sale bien, tiro la palabra en español o le digo, mirá, no la sé y discúlpeme. Y bueno, y después cuando fui a Japón me pareció como un agradecimiento, tratar de buscar la palabra, poder decir lo que uno sentía y el agradecimiento de poder estar llegando a Japón y el Cerezo Osaka. Pero después la entrevista obviamente la hice con traductor, ¿no? Digo, fue más lo que yo quería decir y bueno, y después fue venir acá a Uruguay y después en India y en Hong Kong que fueron en inglés. Ahí ya era más complicado. No, porque sí, igual, viste, como en India se habla mucho en inglés y en Hong Kong también. Tato López, el ex basquetbolista, cuenta que cuando era chico un entrenador suyo de básquet le dijo que se preparara en todo sentido más allá de la pelota, porque el deporte le iba a dar voz. ¿Cómo conviviste vos con esa voz que te dio el fútbol, que te hace a veces tener que opinar de política, actualidad, hasta medicina, con lo que está pasando hoy en día, y vaya uno a saber qué más? No, pero vos decís como... A Tato López le decían que era una responsabilidad que iba a tener de grande, que era que le iban a preguntar de más que de la pelota naranja. No, sí, obviamente preguntan, pero bueno, digo, dependiendo de qué cosas, con respeto, con educación y tratando de opinar como un ciudadano más, digo, no hay ningún problema. Igual tratás de manejarlo con cautela, digo, con cuidado, porque también, digo, depende de lo que digas, tiene su repercusión, ¿no? Entonces no tratás de ser partidario para nada, sino tratás de hablarlo del punto de vista como ciudadano, de lo que querés mejor para las diferentes cosas de lo que te toque hablar, ¿no? Entonces digo, yo no tengo problema, digo, y si veo que no sé de algo, prefiero no opinar y también respeto el lugar de cada uno, como a veces no se respeta tanto el lugar porque el fútbol es mucho más pasión y muy, muy opinable, y opina todo el mundo y todo el mundo piensa que sabe. Yo por lo menos en mi caso, digo, al saber cómo es el fútbol y lo difícil que es, y no es tan fácil por algo, si no jugaría todo el mundo, o todo el mundo trabajaría dentro del fútbol. Cuando es otro rubro, trato de respetar mucho ese lugar, porque por algo tiene la experiencia el lugar y sabe, tiene los años en esa profesión. Entonces trato de manejarme con cautela. Entonces a veces sí opino, pero muy, muy por arriba, ¿no? Tengo mi opinión formada de muchas cosas, sin lugar a dudas, pero digo, tratar de respetar mucho los lugares de cada uno, ¿no? Estuviste en Inglaterra, donde el puesto de director técnico es más bien un manager.
distinto al que se usa, al menos hasta ahora en Uruguay. Tiene más poder sobre decisiones institucionales y abarca mucho más que el primer equipo. ¿Cuál formato te gustaría más en el próximo club que te toque dirigir? ¿El de manager como hay en Inglaterra o el de técnico más sesgado al plantel principal y más nada? No, lo que pasa es que en Inglaterra es diferente, digo, depende de dónde te toque ir. Digo, no tengo problema con ninguno de los dos. Abarca mucho más en Inglaterra, pero es más en ese país, ¿no? Después en general, todo lo demás, tanto en Italia, España, Alemania, estamos hablando más de entrenadores, ¿no? En ese lado se da un poco más y depende de qué equipos también, ¿no? Hay algunos equipos que lo hacen, otros es más Justo entrenador. el caso más importante fue Ferguson, que estuvo con vos. Sí, por eso digo, pero llevaba muchísimos años. Él arrancó como entrenador y después se fue ganando ese lugar de manager, y no solo entrenador sino manager también. Entonces podía estar haciendo esas dos cosas. No es fácil porque son instituciones grandes donde tenés que manejar muchísimas cosas, y no solo el plantel principal, que te demanda mucho tiempo y te demanda mucho, pero bueno, se ve que fue de menos a más, se fue acostumbrando y lo terminó manejando muy bien. Por tu conocimiento, tu perfil y los contactos que te ha dado el fútbol, cualquiera diría que el puesto de director deportivo podría ser una alternativa profesional, y de hecho me acuerdo que en Independiente se llegó a mencionar. ¿Te gusta ese rol? Sí, digo, es diferente, digo, me gusta lo que es estar en la cancha también, ¿no? Disfruto mucho lo que es, tiene su riesgo porque no tenés tiempo, es mucho más sacrificado, pero bueno, pero es lindo estar ahí. Pero obviamente dentro de lo que es el armado, si el día de mañana tenés una buena oferta como es director deportivo, podría analizarla, no me disgusta nada, para nada. Uruguay, Argentina, Inglaterra, España, Italia, Brasil, Japón, India, Hong Kong. Lindos hechos para ese pasaporte, sumados a todos los que habrás hecho viajando por copas y mundiales. Te voy a elegir dos. ¿Cuál te gustó más como ciudad cultura y cuál te sorprendió más? ¿Cuál me gustó más? ¿En cuál te sentiste más a gusto? No, me sentí bien en todos lados, la verdad que en todos lados, pero yo qué sé, sin lugar a duda, en Madrid y Villarreal son lugares donde España es algo diferente, ¿no? Digo, no deja de ser, digo, ya el idioma, por más que vale el idioma en otro lado no fue, pero son casi las mismas costumbres, ¿no? Y ya el clima también era muy bueno, ¿no? Cómo se come, cómo se vive, entonces digo, podrías poner esos dos lados, ¿no? Pero después, yo qué sé, todos tuvieron sus cosas espectaculares, y la verdad que fue muy lindo. Por ejemplo, Japón me encantó. Japón, la verdad que lo pasamos. Japón puede ser también otro lugar. Japón lo pasamos bárbaro. Digo, justo nos casamos y fuimos, estábamos los dos solos. Una cultura muy buena, muy linda. Una manera de ser, de la educación, de la manera que se vive. La verdad que Japón fue muy bueno también. ¿Cómo conviviste antes y ahora con el atomice de la gente, la prensa, hasta los fanáticos, las organizaciones benéficas y demás? Como te decía, digo, va todo de menos a más, ¿no? Es decir, no es que empezó de un día para el otro. Entonces lo sabes manejar, lo sabes llevar, te vas tomando tu tiempo. Es bueno y por lo menos te pone contento que te busquen, ¿no? Porque digo, si no, siempre tenés pedidos de entrevista. Y bueno, lo vas tratando de manejar de esa manera y ya es algo normal para mí. ¿Es algo más de tu rutina? Sí, es mi rutina, claro, tal cual. Es la rutina y los videos y los diferentes tipos de entrevistas. Muchos son entrevistas, otros son trabajo. Entonces, digo, más o menos te vas. Digo, es mi día a día, es decir, para otra gente capaz que es ir a su oficina y trabajar sus 8 horas, y bueno, para mí mi trabajo es eso, ¿no? Entonces lo hago de esa manera y lo disfruto de esa manera también. Para cerrar, ya no te voy a robar más tiempo, voy con la última. Por lo logrado en tu carrera como futbolista, podrías perfectamente haber dicho: hasta acá llegué con el fútbol, me quedo quietito, colgadito en el póster de ídolo y futbolista top, manejo bien los ingresos que tuve y hasta mañana. Pero no, te pusiste la gorrita de míster y empezaste tu carrera como DT. ¿Por qué? ¿Es ambición? ¿Es pasión? ¿Es el sentimiento de que también tenés mucho para aportar desde ese lado? Sí, no, digo, yo qué sé, el fútbol es todo, no sé, para lo que es el ADN de nuestra familia. Y bueno, se dio esa oportunidad, me gusta estar relacionado al fútbol, digo, si no es
comentando como también lo hice y capaz que lo voy a seguir haciendo. En este caso fue como entrenador, la verdad que lo disfruto mucho, es estar ahí adentro de la cancha y la verdad que el día a día es muy interesante y desafiante también. Y bueno, me tocó la oportunidad de dirigir un equipo grande como Peñarol, estando acá en Uruguay con mi familia, y me pareció una muy buena opción, así que veremos el día de mañana, ¿no? Ahora sí, te libero, espero que hayas pasado igual de bien que yo, charlando de fútbol y de la vida. Te agradezco muchísimo por prestarte este rato, no solo te viniste de afuera para grabar, sino que me invitaste a tu casa, sin palabras. No, por favor, un placer y bueno, muchísimas gracias por haber tenido estos minutos para poder charlar. Éxitos en lo que venga en tu nuevo rol o los roles que elijas. Tengo muchas ganas de ver qué te depara el futuro futbolístico. Muchísimas gracias. Forlán ya tuvo su agradecimiento, pero no es el único que lo merece. A los 3 de siempre, gracias Maxi Rosales por los diseños. Si necesitan para su trabajo, emprendimiento o lo que sea un diseño gráfico, más que recomendado. Gracias Diego Cotelo por la edición de audio, de hacer que suene tremendo este podcast. Lo mismo que con Maxi, si lo necesitan, por favor me avisan y yo les paso el contacto. Y gracias al CM Anónimo por el gran trabajo en redes sociales. Vuelvo a mencionar a Federico Badí, que es quien me da la herramienta clave para poder grabar, la tarjeta de sonido, un elemento que ni siquiera tuve en cuenta y él me salvó, y desde entonces estoy grabando con su herramienta, él también la usa para sus podcasts. Ahora puedo oficialmente decirle que ya está, será de vuelta porque me traje la mía de Estados Unidos. Y hoy el que merece un gran agradecimiento es Juan Raskin, porque vino, hizo unas fotos divinas y un backstage increíble para que ustedes pudieran ver en redes cómo es el detrás de escena de esto. Aprovechamos la hermosa locación de la casa de Diego, hicimos eso que pudieron ver en redes sociales y que espero les guste. Nos estamos viendo, hay podcast para rato y cualquier cosa, @intp_podcast en Instagram y Twitter. Chau, espero que les haya gustado. Valoren a Diego Forlán por el terrible jugador que fue. Y no se olviden, sean felices.